de hoy tengo el honor de estar con uno de los mejores alpinistas mexicanos, Héctor Ponce de León. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantados de estar aquí. Oye, Héctor, pues se sumó ahora a esta gran lista que tienes de montañas, ahora una montaña muy importante, el Kilimanjaro, ¿no? Así es, aunque es una montaña que yo ya había subido en varias ocasiones, esta la más alta de África, pues ahora apenas hace un mes conseguimos ascenderla en esta forma de ascender que empecé en el 2013 llamada Desde Cero, ¿no? En la que partiendo del mar llegas a la cumbre lo más rápido que se pueda utilizando solo el impulso de tus piernas. Platícanos un poco de cómo fue esta travesía y los retos que tuvieron que pasar. Pues mira, esta travesía la verdad empezó hace, puedo decir, muchos años, ¿no? Como decía yo, en el 2013 subí el pico de Orizaba, la montaña más alta de México, de esta forma, combinando bicicleta de carretera, de montaña y luego ya a pie hasta la cumbre, ¿no? Y desde entonces surgió esta inquietud de ahora probarlo en una montaña fuera de México. Ya había pensado en el Kilimanjaro como la primera que quería intentar, la más alta de África, con 5.900 metros. Este año se materializó la posibilidad, ¿no? Y pues específicamente 6 meses de preparación muy dura, muy intensa, ¿no? En la que pues también hubo que conseguir el apoyo económico y demás, ¿no? La planeación allá y la logística y el formar todo el equipo de apoyo también fue muy interesante, fue un gran desafío encontrar a la gente adecuada, pero pues conseguimos formar un gran equipo, ¿no? Como dices, no estuviste solo, estuviste acompañado de también grandes chicos que ya están empezando en esto del alpinismo y que pues eres tú pues su gran ídolo. Así es, me acompañaron Daniel Graf, un gran ciclista, triatleta joven mexicano, y también Maxim Álvarez, un montañista y corredor. Y la invitación a ellos fue para que me apoyaran haciendo lo que se conoce como de pacers, que ellos como que me marcan el paso y me ayudan a mantener una velocidad, ¿no? Daniel específicamente en la parte de la bicicleta y Maxim Álvarez en la parte de correr y de ir caminando, ¿no? Y aparte de ellos, pues también estuvieron ahí en el lugar Gisela González, en todo el tema de producción y de apoyo logístico, de alimentación y de asegurarse que transporte y ya en la montaña, porteadores y todo el grupo de gente que nos apoyó, pues estuviera preparado. ¿Y qué aprendizaje te dejó y qué enseñanzas o cómo te dejó marcado esta, pues se puede decir, travesía que realizaste? Pues yo creo que el aprendizaje principal y más bien es una filosofía que yo traigo y que me la reafirmó, es que pues la única forma de vivir la vida es planteándote retos y desafíos que te permitan continuar explorando tus límites y descubriendo tu potencial, ¿no? El Kilimanjaro sin duda me permitió, como en este viaje de autodescubrimiento, continuar descubriendo también de qué soy capaz, cuánto puedo aguantar, cuánto puedo resistir. Ok, perfecto. Oye, ¿y qué viene ahora para Héctor? ¿Ya pues llegaste todos tus retos o tienes algún reto más por emprender? Sí, afortunadamente todavía hay muchos sueños que perseguir, muchas metas que quiero cumplir. Creo que el siguiente reto a nivel personal va a ser algo muy distinto a Desde Cero, va a ser algo más apegado a lo que es mi esencia de escalador, de alpinista. Entonces estoy pensando para mayo, junio del próximo año ir a escalar una gran pared de roca, posiblemente en Estados Unidos, ¿no? Y tal vez para finales también del 2020 intentemos un Desde Cero, pero ahora en Aconcagua, la montaña más alta del continente americano. Wow, perfecto. O sea, sigue sorprendiéndonos, la verdad. Eres una persona que hay a admirar. Gracias por también poner el nombre de México muy en alto y por sobre todo impulsar este deporte que es el alpinismo, que poco a poco ahí la juventud y la gente va conociendo.